Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar fuerza y puntería en la gobernadora. Es muy importante, además de desarrollar velocidad y certeza en nuestros golpes, también debemos desarrollar fuerza y mucha puntería. Lo vamos a hacer en la gobernadora. Acuérdense ahí en casita. Todos los movimientos van marcados y después poco a poco vamos a aumentar fuerza y seguimos practicando la puntería. Dejémonos de velocidad. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis, que nos va a ayudar en esta combinación. Acuérdense ahí en casita, posición básica y desarrollamos la combinación. Empezamos. Primero empezamos con 2 jabs, bien marcados, 1, 2. Acuérdense, vamos a dirigir el golpe hacia el centro para ir practicando la puntería. 1, 2. Al mismo tiempo vamos a desarrollar bien los movimientos. Estos ejercicios no requieren de mucha velocidad, requieren de paciencia, requieren de que nuestra posición esté bien establecida y marcar bien los golpes. Empezamos. 1, 2. Cruzado, utilizando la cintura, acuérdense. Y gancho. Flexionamos. 2 movimientos, 1, 2. Ahora sí que quebramos y giramos la cintura. Y 2 ganchos, 1, 2. Volvemos a regresar. Es muy importante también practicar la distancia. ¿Cómo vamos a retomar nuestra distancia? Con el jab. De ahí no nos movemos ni hacia atrás ni hacia adelante. Empezamos. 1, 2. Cruzado. Gancho. Flexionamos. 2 movimientos. 1, 2. Y 2 ganchos. 2. De igual manera volvemos a desarrollar la combinación. Acuérdense, fuerza menos velocidad. 1, 2. Algo muy importante, cuando tiramos los jabs, la guardia, mano que no ocupamos, mano que no defiende. Cerramos bien los codos y mantenemos nuestro perfil perfectamente bien de lado para que cuando tiremos el siguiente golpe vaya con todo el movimiento de la cintura. Acuérdense, todo va coordinado. Empezamos. 1, 2. Cruzado. Gancho. Flexionamos. 1, 2. Y 2 ganchos. Quebramos y giramos. Le damos el tiempo a cada golpe. 1. Volvemos a regresar. 2. Y regresamos a nuestra guardia. Es muy importante que después de tirar el primer golpe, la posición básica debe de regresar a lo normal, que es la guardia cerrada, cerrando bien los codos, y volvemos a desarrollar el movimiento, que es quebrar y girar la cintura para que el golpe vaya con la misma fuerza que salió el primero. Empezamos. 1, 2. Cruzado. Gancho. Flexionamos. 1, 2. Bien. Y 2 ganchos. 1. Regreso. 2. En los movimientos que está haciendo, en ningún momento pierde la vista hacia enfrente. Ahí en casita, comúnmente bajamos la mirada o guiamos nuestra vista hacia otro lado. Debemos de registrarlo y mantener nuestra vista siempre hacia enfrente, que es la gobernadora o hacia nuestro oponente. Empezamos. 1, 2. Cruzado. Gancho. Flexiono. 1. Y 2 ganchos. Regreso. 1, vuelvo a regresar. 2. Desarrollándolo ya después bien practicado, vamos a aumentar más fuerza para empezar a ejercitar los brazos. 1, 2. Flexiono. 1, 2. Y 2 ganchos. 1, vuelvo a regresar. 2. Y mantengo mi distancia. De así nuevamente, algo muy importante y en casita, no debemos de desesperarnos cuando desarrollamos la combinación. Comúnmente queremos hacer las cosas rápido. Si allí en casita nos balanceamos bien y mantenemos nuestra mente bien clara, vamos a desarrollar bien los movimientos como deben de ser. Empezamos. 1, 2, 3, 4. Flexionamos. 2 movimientos. 1,
2. Pues bien amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Vamos a desarrollar bien cada movimiento, después aumentamos la fuerza. Muy buen día y seguimos trabajando.